Uno de los comentarios más recurrentes que he recibido a raíz de uno de mis vídeos eh, se refiere a la consideración del Quijote como primera novela moderna. Yo en aquel vídeo contestaba a un colega que había publicado una conferencia suya en la que pretendía demostrar la superioridad de Cervantes sobre Shakespeare. Y yo decía, básicamente, que para empezar no tiene mucho sentido la comparación, teniendo en cuenta que Cervantes es célebre por su prosa narrativa y Shakespeare lo es por su poesía dramática, por lo cual ya por género literario no hay mucha materia de comparación. Y en fin, que tampoco me parece necesario establecer eh, prioridades en eso. Uno puede disfrutar perfectamente de Cervantes y de Shakespeare sin tener que pronunciarse sobre cuál es superior. Pero varias personas escribieron al respecto en la sección de comentarios que la comparación sí es válida y la superioridad de Cervantes residiría en el hecho de que su Quijote es la primera novela moderna y Shakespeare por su parte no habría fundado ningún género con sus obras teatrales. Eh, Algo quiero decir al respecto. Para empezar, me parece que hay una confusión conceptual aquí. Y es que una cosa es tener excelencia literaria y otra es ser relevante para la historia literaria. Es decir, un texto puede tener una extraordinaria calidad artística sin que haya tenido eco en el posterior devenir de la literatura. Y al revés, un texto puede influir en la historia literaria, siendo, por ejemplo, la primera novela moderna, que es lo que se afirma del Quijote, sin tener por ello excelencia literaria. Son dos conceptos independientes que no se deben confundir. Es decir, que la calidad del Quijote no reside en su relevancia para la evolución de la literatura. Hay textos que son extraordinarios y no han tenido ningún eco en la literatura posterior, o apenas, ¿no? Pensemos en Las coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique, que es, sin lugar a duda, el mejor poema tardo medieval en lengua castellana. Pero no hizo escuela, no hay después de Jorge Manrique toda una serie de textos que aspiren a a tratar en verso de arte menor un tema grave con un poema arquitectónicamente construido como lo es el de Jorge Manrique. Es decir, que su relevancia para la historia literaria es casi cero, pero su relevancia para la literatura, su calidad literaria, son indiscutibles. Y a la inversa, hay textos que han sido fundamentales para el posterior desarrollo de la literatura. Sin duda, el Guzmán de Alfarache es más importante para la historia literaria que por sus calidades inherentes, que no son bajas, pero tampoco es una obra maestra, pero ha influido mucho en cómo se desarrolló después la prosa narrativa, tanto en español como en otras lenguas. Un ejemplo aún más claro sería el primer soneto. No sabemos cuál es el primer soneto que se escribió, me imagino que habrá sido en dialecto siciliano y puede ser alguno de los sonetos que se conservan de Jacobo da Lentini, pero los sonetos de Lentini no son
célebres por su extraordinaria calidad, ¿no? Son importantes porque dan lugar al nacimiento del soneto en toscano, después llevado a nuevas alturas por Dante y por Petrarca, y luego expandido como forma literaria a muchísimas lenguas y la base de millones y millones de textos en forma de soneto. Es decir, que hay textos muy importantes por su calidad literaria y hay textos muy relevantes para la historia literaria, y lo uno no excluye lo otro, por supuesto, hay textos que lo son por los dos motivos, pero como criterio para valorar la calidad literaria de un texto, su relevancia histórica no me parece un buen criterio. Aún así, como tema de reflexión, como reto intelectual, la pregunta si El Quijote es la primera novela moderna me parece una pregunta interesante y quiero dedicarle algunas reflexiones. Para empezar, me he encontrado con esta afirmación muchas veces en manuales de historia literaria, en libros escolares, en fin, se suele afirmar como un hecho comprobado, un hecho universalmente conocido, que El Quijote es la primera novela moderna. Pero nunca me he encontrado con una argumentación, una demostración de esta supuesta verdad. Puede ser simplemente porque no me haya encontrado con el texto adecuado, pero el hecho es que se suele dar por sentado sin poner un cimiento de motivos, de razones para esta afirmación. Y eso es motivo para reexaminar la cuestión, me parece. Hay cierto peligro en este tipo de afirmaciones y sus posibles demostraciones, y reside un poco en el viaje entre lo concreto y lo abstracto, y lo particular y lo general. Me explico. Yo podría reducir el Quijote a una frase sentenciosa que pretenda recoger su esencia, ¿no? Y decir, El Quijote es un libro sobre cómo se estrella el idealismo contra el mundo real. Y luego podría hacer una operación similar con la novela moderna como género, es decir, sobre un conjunto muy grande de textos y convenciones, y decir, la novela moderna tiene como tema fundamental el choque del idealismo contra la realidad. Y luego podría concluir, pues mira, El Quijote y la novela moderna hacen lo mismo. Pero desde luego hay varios pasos ahí que son harto discutibles. Es harto discutible si se puede reducir una obra literaria de muchos cientos de páginas a una frase así sentenciosa, y luego si es válido hacerlo, si esa frase realmente recoge lo que es el Quijote. Y lo mismo en el otro caso, ¿no? Y muchas demostraciones en las humanidades tienen esta falacia de ir y venir entre lo concreto y lo abstracto, o entre lo particular y lo general, y luego establecer una equivalencia entre cosas que no la tienen, ¿no? Me he encontrado, por ejemplo, con afirmaciones sobre el individualismo característico del gótico, el individualismo característico del Renacimiento, el individualismo del barroco, el individualismo del siglo de las luces y el individualismo del romanticismo. Es decir, parece ser que no hay época de nuestra historia cultural que no haya sido caracterizada por el individualismo triunfante. Es manifiesto que en cada una de esas afirmaciones el concepto de individualismo ha cambiado, se está ampliando el término en un sentido diferente.
Y si nos ponemos a jugar con estas abstracciones un tanto reduccionistas, pues al final construimos falacias. Y me he encontrado con muchos casos de tales falacias en ejercicios de historia cultural y de historia literaria concretamente. No sé muy bien cómo evitar proceder así, porque, claro, la novela moderna es un fenómeno sumamente compleja que abarca muchos textos literarios y convenciones difíciles de definir con precisión. En los estudios literarios las cosas no son tan rígidas, ¿no? Pero vamos a intentarlo. Vamos a intentar descubrir qué es una novela moderna. Primero, en cuanto al término moderno, entiendo que no se emplea aquí en el sentido en el que lo emplea un historiador que habla de la época moderna como la época que empieza por el Renacimiento. Eh, lo cual incluiría El Quijote, por supuesto, y no sería la primera novela moderna, sino que lo sería, yo que sé, Rabelais podría haber escrito la primera novela del Renacimiento, pero no se emplea moderno en ese sentido cuando hablamos de la novela moderna, me parece. Se habla de novela moderna cuando nos referimos a la novela principalmente del siglo XIX, que es cuando triunfa el género de la novela, cuando se convierte el género de la novela en el género literario por excelencia, ¿no? Yo creo que el uso generalizado del término novela moderna demuestra que nos referimos con él a la novela y sus convenciones tal y como cuajan en el siglo XIX. Entonces, el Quijote sería, entendido así, una especie de antecedente, un hijo precoz de una forma literaria que no adquiere realmente su madurez hasta el siglo XIX. Bien, ahora en cuanto al término novela, que es un término con una historia confusa porque se usaba en tiempos de Cervantes para lo que nosotros llamaríamos tal vez un relato breve, ¿no? El propio Cervantes escribe novelas ejemplares y son narraciones más breves que las que nosotros llamaríamos novelas, ¿no? Y los textos que escribió Cervantes, que nosotros llamamos en algún sentido novelas, son demasiado largos para tener su consideración como novela, ¿no? La Galatea o, o el Persiles. Nosotros entendemos por novela un texto narrativo en prosa de cierta extensión. Y habrá que reflexionar un poquito sobre esto de la extensión. ¿Por qué son extensas las novelas? ¿No? Generalmente las obras artísticas tienen una extensión lo suficientemente reducida para que puedan ser disfrutadas en una sola sesión, ¿no? Eso se aplica, por supuesto, a las artes plásticas, ¿no? Que no tienen una extensión temporal, ¿no? La pintura, la arquitectura, la escultura, pues son obras que contemplamos, por supuesto, en una sesión. No podemos pasar un tiempo mirando el cuadro, podemos volver otro día y verlo con otros ojos y fijándonos en otros detalles, pero se puede contemplar en una sesión, por supuesto. Pero también en literatura y hasta en música, donde hay obras de Bach, por ejemplo, que abarcan bastante tiempo. Generalmente en música y en literatura, que son las dos artes que tienen extensión temporal,
basta una sesión para contemplar la obra en su integridad. Y eso no sucede con la novela y no sucede con textos épicos, ¿no? Que también son narrativos, y si ya nos cuesta imaginarnos que la Ilíada o la Odisea se podrían escuchar en una sola sesión, ni hablar del Mahabharata indio, que es mucho más extenso, o el libro de los reyes de Ferdowsi en persa. Es decir, hay dos géneros que parecen, que tienen este rasgo bastante sorprendente de una extensión tan grande que no pueden ser disfrutadas en una sola sesión, la épica y la novela. ¿Por qué es extensa la novela? Y en eso podemos distinguir entre la novela antigua y la novela moderna. Y eso nos ayudará tal vez a ver el lugar del Quijote. La novela antigua, es decir, la novela bizantina o la novela de caballerías, la novela pastoril, si puede ser considerada una novela, son extensas porque son narraciones episódicas. Narran una aventura del héroe y después otra aventura del héroe, después otra aventura del héroe, etcétera, etcétera. Y esa serie se puede alargar, y para el placer del lector antiguo, pues cuanto más se alargue, mejor. Pero son narraciones episódicas, de las que decía Aristóteles que son las peores porque no tienen una unidad de acción como lo puede tener el argumento de una buena tragedia, ¿no? En las narraciones episódicas se pueden añadir o quitar episodios sin dañar, al menos sin dañar gravemente, la arquitectura de toda la narración, sin dañar la trama y su coherencia interna. La novela moderna, tal como se desarrolla en el siglo XIX, como resultado de un proceso histórico más largo, realmente no es extensa por ser episódica. Hay casos donde podríamos decir, pues realmente aquí se están añadiendo episodios que tal vez no son imprescindibles. Pero la cuestión es que la novela del siglo XIX tiene como finalidad no narrar una serie de acciones, sino explicar por qué los personajes llevan a cabo estas acciones. El proyecto de la novela del siglo XIX es explicar por qué los personajes hacen lo que hacen y no simplemente mostrarlos haciéndolo. Y desde hace unos siglos consideramos que para entender por qué las personas hacen lo que hacen, tenemos que saber mucho de esas personas. Tenemos que saber en qué lugar topográfico nacieron. Tenemos que saber en qué medio social nacieron, cómo fue su educación y sobre todo en qué mundo se mueven, con qué tipo de personas interactúan, cuáles son sus objetivos en ese entorno y cuáles son los objetivos de los demás y cómo hay fricción entre esos objetivos y qué sacrificios están dispuestos a hacer para alcanzar esos objetivos, etcétera, etcétera. Para eso tenemos que saber mucho de ellos. Y interesa a la novela del siglo XIX establecer cómo varias personas, que cada una tiene sus propios objetivos y su propia agenda, como varias personas están viviendo y percibiendo la misma situación de una manera diferente, ¿no? Pretende ayudarnos a entender cómo varios seres pueden tener perspectivas muy diferentes del mismo suceso y la misma situación humana.
Por eso la perspectiva narrativa es externa, como lo es también en la novela antigua, pero lo es en el siglo XIX por un motivo diferente, ¿no? Porque así la perspectiva puede desplazarse de un personaje a otro personaje para que sepamos cómo cada uno de ellos vive la misma situación de una manera diferente. Y así, la novela del siglo XIX pretende ayudarnos a hacer algo que resulta tan difícil en el mundo real y es saber cómo es ser tú. Es decir, yo sé cómo es ser yo sé cómo es actuar, cómo actúo yo desde mis impulsos y consideraciones y objetivos, etcétera, ¿no? Sé cómo es ser yo desde dentro, pero no sé cómo es ser tú. Solo te puedo observar, escuchar las cosas que dices y cómo las dices, observar cómo te comportas y derivar de esas observaciones una idea de cuáles son las cosas que a ti te preocupan, cuáles son tus tendencias generales, cuál es tu actitud ante el mundo, pero se me estarán escapando elementos fundamentales, ¿no? Yo no puedo estar en tu nerviosismo o en tu miedo o en tus ímpetus incontrolables, etcétera, ¿no? Y la novela del siglo XIX intenta construir una narración en la que se puede saber cómo es ser él y cómo es ser ella en la misma situación y entender que esa situación, más allá de sus rasgos objetivos, tiene unas perspectivas subjetivas sobre ella que son diferentes en cada uno. ¿Cómo entra aquí el Quijote? El Quijote es claramente episódico, ¿no? En este sentido es una novela a la manera antigua. Es, por supuesto, imprescindible el primer capítulo de la primera parte. Podríamos defender que también es imprescindible el último capítulo de la segunda parte y entonces nos tenemos que alegrar de que Cervantes tuviese suficientes años de vida para completar la segunda parte, que tardó unos 10 años en llevarlo a cabo y publicarla. Por supuesto hay momentos imprescindibles para la construcción de la historia, ¿no? Como la incorporación de Sancho Panza, etc. Pero fundamentalmente es una serie de aventuras, de episodios de los personajes principales que Cervantes se propone narrarnos. Para explicar quiénes son sus personajes y cómo son, es verdad que nos cuenta algo del medio social de Alonso Quijano, si es que se llama así, diciéndonos ya en la primera frase que es un hidalgo. Pero yo entiendo que esa información se aporta básicamente para justificar el hecho de que este hombre tenga el ocio suficiente para pasarse la vida leyendo novelas de caballería, nada más. No es que Cervantes pretenda explorar a su personaje como hijo de su medio social, ¿no? De su clase social. No es un libro sobre cómo son los hidalgos, aunque puede haber una pequeña patada satírica contra un grupo en la sociedad que realmente no tiene mucho que hacer y no aporta gran cosa. No nos cuenta nada sobre el pasado de su personaje, ¿no? Es impensable que de un protagonista de una novela del siglo XIX no sepamos nada de su vida hasta el presente narrativo de la novela. Don Quijote, al iniciarse la narración,
tiene en torno a los 50 años y no llegamos a saber absolutamente nada del primer medio siglo de su vida, ¿no? Que habrá sido rico en sucesos y en experiencias, pero a Cervantes no le interesa crear esa vida anterior de su personaje, porque su agenda no es explicar en toda su complejidad cómo funciona la mente, la conciencia, la percepción de un ser humano. Y a Sancho Panza y por supuesto Dulcinea nos ubica socialmente para que funcionen en la narración de la forma adecuada. Dulcinea tiene que ser un contraste radical con la imagen que tiene Don Quijote de ella, la imagen idealizada, y Cervantes básicamente quiere crear ese contraste. De la misma forma quiere contrastar el mundo exótico de la novela de caballerías con un lugar por su naturaleza tan monótono como es La Mancha, ¿no? Eh, la, la- la ubicación en La Mancha se debe mucho al deseo de contrastarlo con Gaula o con la isla de California, que es el nombre de una isla exótica de una novela de caballerías en su origen, ¿no? Es decir, todo en función de la acción de la novela, no en función de la caracterización de los personajes. Eh, Me parece elocuente el hecho de que si bien Alonso Quijano tiene una sobrina, porque sería un poco extraño que habitase solo la casa, y necesita con quien tener conversación desde el principio, ¿no? Antes de la incorporación de Sancho Panza, pues tiene una sobrina, sí, pero no tiene ni hermano ni hermana, cosa que es por motivos biológicos imprescindible para que tenga una sobrina. Cervantes no se toma la molestia de inventarse ni un hermano ni una hermana, vivo ni difunto, porque no les sirven a sus propósitos narrativos. Es decir, que en esto, a mi entender, El Quijote es un tipo de novela muy distinto de la novela moderna. Es una novela que cumple con el precepto o la idea aristotélica de la prioridad de la acción sobre la caracterización. Mientras en la novela moderna realmente se prioriza la caracterización sobre la acción. Se pretende explicar ante todo la acción por la caracterización de los personajes, ¿no? En la novela moderna muchas veces el argumento se reduce a muy poca cosa. Por ejemplo, un señor quiere conseguir un empleo en la administración pública, quiere conseguir una colocación en la administración pública y no lo consigue y decide quitarse la vida por ello. Hecho grave, por supuesto, trascendente, pero a eso se reduce el argumento de Miau en cuanto al protagonista. Pero lo que pretende esta novela es explicar por qué el personaje, por qué depende tanto para el personaje de conseguir ese empleo en la administración pública. ¿Por qué es tan grave el no conseguirlo para quitarse la vida, ¿no? Y para eso hay que introducir todo el conglomerado humano que lo rodea, las reglas, las normas legales para la jubilación, el pasado que ha tenido este señor en la administración pública, sus ideales como servidor de la administración pública, y a la vez todo lo que preocupa a los personajes que cohabitan con él, que tienen prioridades totalmente distintas de las suyas.
O una novela del siglo XIX puede tratar de que una señora quiere comprarse un vestido y como no consigue reunir el dinero para comprar el vestido, decide prostituirse. El fin de la novela no es exponer este argumento, sino explicar por qué puede ser tan importante aparecer en público con un vestido nuevo para tomar una decisión tan grave como es prostituirse para reunir dinero. De eso no trata el Quijote. El Quijote es una novela que se centra en las aventuras de los protagonistas y, por supuesto hay más cosas, ¿no? El diálogo entre Don Quijote y Sancho, que son sin duda entre las delicias de la novela están estos diálogos y uno puede reflexionar sobre más cosas de esta novela, ante todo cómica, es una novela para reír antes que otra cosa. Pero su agenda no es la agenda de la novela del siglo XIX. En este sentido, no tiene credenciales para ser la primera novela moderna. Dicho eso, es evidente que los autores ingleses y franceses principalmente, y después también rusos que intervinieron en la génesis de la novela como género principal y en el triunfo de la novela, para esos autores, El Quijote era una de sus lecturas favoritas, ¿no? Es un libro admirado secularmente y testimonio de ello dan diversos escritores literarios a lo largo de los siglos XVII, XVIII y XIX. Montesquieu hace decir a uno de sus personajes que los españoles solo tienen un libro bueno, que es el que se burla de todos los demás, que tendrá tal vez algo de exageración satírica, en eso no voy a entrar, pero plasma claramente la admiración que tenía una figura tan fundamental en nuestra historia cultural como es Montesquieu. Los novelistas ingleses del siglo XVIII que bebieron en parte sin duda de la novela picaresca, ¿no? Otro antecedente que podríamos examinar en España. Eh, Hay frases en estos autores ingleses que expresan su admiración por el Quijote y en Charles Dickens, ya en el siglo XIX, encontramos un eco del estilo cervantino, ¿no? De cierta ironía característica de Cervantes. Cervantes experimentó con hacer convivir diversos estilos en el Quijote, sobre todo porque hace hablar a Don Quijote como los caballeros novelísticos, ¿no? Ese lenguaje un poco arcaico ya en tiempos de Cervantes que maneja Alonso Quijano cuando más preso esté de su locura. Eso es una idea que elaborará después la novela, pero de forma bastante diferente al caracterizar a los personajes por una habla asociada a un medio social, ¿no? Un socio lecto. Eh, Otra cosa que encontramos sí, en Cervantes es el hecho mismo de que su personaje está determinado por sus lecturas. En el siglo XIX veremos que personajes principales de muchas novelas están formadas, o no determinadas, pero influidas hasta cierto punto por sus lecturas, ¿no? Madame Bovary, que lee un tipo de ficción sentimental que le llena la cabeza de una visión distorsionada del mundo real.
algo quijotesco hay en ello, ¿no? Algo quijotesco hay en Víctor Quintanar, el regente de la novela La Regenta, ¿no? Que por su consumo de dramas de honor tiene una serie de ideas sobre la fidelidad matrimonial que luego chocan con su verdadero carácter a la hora de tener que vengarse por el adulterio de su esposa. Eso tiene un antecedente en el Quijote, pero precisamente la diferencia está en que en Alonso Quijano el consumo excesivo de novelas de caballerías es el único factor que le convierte en quien es. Es una explicación de su actuación a lo largo de toda la novela, es lo que permite a este señor creer que es un caballero andante y acometer todas sus supuestas hazañas. Mientras en la novela del siglo XIX es uno de muchos factores que operan sobre un personaje para que actúe como actúa. En fin, bien mirado, la novela moderna es un género que tiene una evolución gradual en el tiempo, en la que hay antecedentes de muchos tipos que acaban influyendo en el modelo final genérico, ¿no? Podemos pensar ya en textos de la antigüedad clásica. Podemos pensar en las novelas que para nosotros son relatos breves de Boccaccio, etcétera, etcétera. Y como dije, la novela picaresca, que yo incluso tiendo a pensar que es más relevante para la aparición de la novela como género que el mismo Quijote. Tiene una evolución gradual, eh, pero sus rasgos fundamentales proceden del siglo XVIII y el siglo XIX, con el progresivo triunfo del modelo burgués de sociedad también, las preocupaciones de la burguesía como grupo social, y solo puede ser producto de esa época, no puede ser producto de otra época anterior. Es decir, un novelista del siglo XVI, XVII, como es Cervantes, no podría crear el tipo de texto que puede crear un hijo del siglo XIX, ¿no? Es humanamente imposible. Cervantes es hijo pues, del humanismo tardío en España, es hijo de sus experiencias, de la batalla de Lepanto, de sus andanzas por España, de experiencias de las que no sabemos nada, ¿no? Que se han quedado sepultadas en el olvido, no documentadas. Y como hijo de su tiempo e hijo de las experiencias que solo pudo tener un hijo de su tiempo, compone el Quijote. Los creadores de la novela moderna lo hacen como hijos de una sociedad y una realidad diferente que pertenece a otro momento histórico, ¿no? No es posible que alguien en 1605 escriba un género literario propio del siglo XIX. Dicho eso, El Quijote es uno o dos de los libros más extraordinarios que conozco y no necesita ser fundacional en ningún sentido para serlo.